Muchas veces cuando hablamos de una persona con apego evitativo, parece que estamos hablando de un psicópata, de alguien que no siente, que no tiene emociones. Y vamos, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, todo lo contrario. Una persona que no tenga emociones, un psicópata, como se suele decir, no podría tener apego evitativo porque no tiene ningún problema, que no tiene nada que evitar, ¿verdad? Eso es justo lo contrario. Una persona con apego evitativo tiene emociones, lo que pasa es que trata de evitar esas emociones cuando les van a sobrepasar, cuando siente que le van a crear ansiedad, cuando se siente bloqueado, cuando siente que a lo mejor esas emociones le van a hacer sobre todo perder el control. Entonces es aquí cuando, digamos, corta con la emoción, pero no es que corta con la emoción y la emoción desaparece, ni mucho menos, ojalá eso se pudiera hacer, ¿no? Pero no, no funciona así. Es todo lo contrario. Una persona con apego evitativo, porque ha habido varias preguntas sobre esto, muchas veces, además se habla mucho, ¿no? No es una persona que no sienta. La diferencia, o sea, lo que es importante entender cuando hablamos de apego evitativo o apego ansioso ambivalente, es una cosa muy sencilla. O sea, las personas en general, ¿verdad? Tenemos dos formas de gestionar nuestras emociones. O sea, todos tenemos emociones, ¿no? Salvo que sean psicópatas, como viene en esta pregunta, ¿verdad? Todos tenemos emociones y esas emociones evidentemente necesitan ser gestionadas. O sea, una emoción no desaparece porque uno quiera. O sea, una emoción, por decirlo así, para que se entienda nada más de forma metafórica, es como un motor que toma, se pone en marcha, ¿verdad? Que crea una energía para ponerse en marcha para expresar algo. Nosotros sentimos las emociones en el cuerpo como un impulso, ¿verdad? Cualquier tipo de emoción. O sea, todos tenemos emociones y todos necesitamos gestionarlas. No, si no las gestionamos, se quedan dentro y es como esa energía pues se queda ahí como esperando salir y además como que se va acumulando, ¿no? Y va creando pues tensión muscular y tensión psicológica, ansiedad, depresión, etcétera. Así funciona más o menos la salud mental desde las emociones, que al fin y al cabo es la base de la salud mental, ¿no? Entonces, decimos, hay que gestionar las emociones. ¿Qué pasa? Que tenemos dos formas de gestionar las emociones. O sea, una forma de gestionar mis emociones es, por ejemplo, interiorizando, tratando de relajarme, tratando de responder mis propias preguntas, tratando de encontrar soluciones a mis problemas, tratando de distraerlas, haciendo cosas, a veces haciendo deporte. O sea, la cuestión es que la emoción está ahí y tenemos que hacer algo con ella y podemos hacerlo. O sea, de hecho, todos lo hacemos, ¿verdad? Cuando te vas al cine a ver una película de acción, por ejemplo, pues estás gestionando tus emociones porque te distraes, te lo pasas bien y ya estás gestionado. Cuando cantas, cuando bailas, estás gestionando tus emociones y lo haces tú por tu propia cuenta. Es una autogestión emocional de miles de maneras, cada persona tiene las suyas y debe tenerlas. O sea, debemos tener la capacidad de autogestionar nuestras emociones. Pero luego hay otra forma de gestionar nuestras emociones y evidentemente es conectando con los demás, ¿verdad? Porque la emoción en sí misma tiene un propósito de conexión, o sea, tiene que ver con el otro. Entonces, otra forma de gestionar nuestras emociones, que todos tenemos que tener, todos debemos encontrar la manera de hacerlo siempre para tener una buena salud mental, es conectando con los demás. Cuando tú te vas con un amigo, te lo pasas bien, ríes, lloras, tienes una pareja, tienes intimidad, tienes sexo, le cuentas tus problemas, le cuentas tus penas, te escucha, pasas ratos juntos. O sea, usamos también la conexión con los demás para gestionar nuestras emociones. Todo el mundo tenemos estas dos maneras, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de personas con apego evitativo y personas con apego ansioso ambivalente, estamos hablando de personas que tienen como una tendencia marcada a usar una forma más que otra, ¿vale? Y aquí tenemos el grado de apego inseguro. ¿Qué quiere decir? Que una persona con apego ansioso ambivalente es una persona que acostumbra o tiene como de forma automática la necesidad de gestionar sus emociones conectando con los demás, conectando con alguien, ¿verdad? Y
así se siente bien. Y luego, en la parte de autogestión de esas emociones, no se siente bien. Digamos, no consigue regular sus emociones, no consigue gestionarlas. Entonces, ha desarrollado como una forma de gestión emocional, de regulación emocional, buscando a los demás. Hay que pensar siempre que es un niño como en los niños pequeños, ¿no? Un niño que ha aprendido pues, a estar pendiente de su madre todo el rato para poder calmar sus emociones cada vez que se siente mal, ¿verdad? Entonces, es como aquí hay un desequilibrio. O sea, si hay muchísimo de utilizar la gestión emocional conectando con los demás y muy pocos recursos para hacer una autogestión emocional, tenemos un apego ansioso, decimos apego ansioso ambivalente, muy marcado, que provocará muchos problemas. ¿Por qué? Porque provoca mucha dependencia, porque esa persona tiene pocos recursos para gestionar sus emociones por su cuenta, necesita más de los demás. Si es más equilibrado, si hay una diferencia, pero no es tanta, porque esa persona sí que puede hacer una autogestión, aunque mucho menos, pues el apego ansioso no es tan marcado. Eso es importante entenderlo, porque todos estamos aquí. O sea, todos tenemos o sea, en esta línea, todos estamos en un punto, ¿no? Nadie está justo en el medio, que al 50% autogestión y al 50% gestión con los demás, sino nos vamos moviendo dependiendo de los demás, dependiendo de nosotros, dependiendo de las circunstancias, del estado, del momento de la vida. Entonces nos movemos todos ahí, todos estamos ahí. Una persona puede tener un apego más ansioso, pero es una persona que se puede relacionar de forma sana y tener problemas y los soluciona, ¿verdad? Y se va moviendo en esta línea, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos qué diferencia hay entre apego seguro e inseguro, bueno, quiere decir que si yo estoy en apego en la parte más de necesitar gestionar mis emociones conectando con mi pareja y mi pareja no puede o no quiere o no tengo pareja, ¿verdad? Quiere decir que entonces yo asumo que en ese momento tengo que buscar una autogestión, tengo que gestionar yo mis propias emociones. O sea, nos movemos todos ahí, eso es apego seguro. Apego inseguro, ¿qué es? Que no tengo la percepción de que puedo gestionarlas por mi cuenta y entonces sufro y tengo más dependencia y busco más, ¿no? A alguien que me ayude a conectar para regular mis emociones. Esto sería como como un espectro donde todos estamos. No existe una persona que esté justo ahí y no se mueva. O sea, todos vamos variando y depende de muchas circunstancias. Y todos en nuestra experiencia hemos pasado por todo. Todos los niños lloran, todos los niños tienen momentos de inseguridad, todos los niños han tenido que desarrollar sus propias estrategias, tanto unas como otras. El problema está cuando unas no. El apego evitativo lo mismo. El apego evitativo, pues estamos hablando de personas que acostumbran de forma automática a gestionar sus emociones por su propia cuenta, hacer una autogestión, cuando una persona necesita aislarse o apartarse para calmarse, relajarse, o cuando una persona, cuando hablamos de un apego evitativo, una persona para sentirse mejor, pues entonces sale con los amigos o trabaja mucho, todo lo que hablamos de apego evitativo, porque lo que hacen es una manera de regular sus emociones. Tienen emociones y las regulan así, las regulan haciendo deporte, las regulan quedándose solos en casa, mirando internet, viendo películas. O sea, necesitan regular sus emociones digamos, en privado, por llamarlo así. Quiero decir, hacen una autogestión. Así han aprendido, porque eran niños que de pequeños, en el momento de inseguridad emocional que todos los niños tienen, que lo han pasado mal, aprendieron a hacerlo así. Dijeron, bueno, en vez de, que esa es la herida de rechazo, en vez de acercarme a mi madre, por ejemplo, para que me atienda, sé que no me va a atender, sé que me va a rechazar, entonces ya me encargo yo, no me acerco a mi madre, me quedo distante, ¿verdad? O sea, no es que el niño se vaya solo por ahí, sino que se mantiene en distancia a la madre y entonces trata pues, de distraerse, lo que se llama en estos casos exploración. Un niño empieza pues, a jugar, a caminar, a hacer cosas, sabe que está la madre ahí, pero no se acerca. Pero él se ocupa de gestionar sus propias emociones. Así aprende. Cuando se hace mayor es lo que ha aprendido. Pero vuelve a ser otra vez lo mismo. O sea, todos hemos aprendido, la mayoría, hemos aprendido a hacer esto en algún momento,
Pero una persona puede aprender a hacer esto, pero en otro momento puede regular sus emociones conectando con alguien. Pero si es muy desequilibrado, porque esa persona no sabe regular sus emociones conectando con los demás y sí sabe regular sus emociones por su propia cuenta, su propia autogestión, autorregulación emocional, entonces tenemos una persona evitativa en ese espectro. Esa es la diferencia. Entonces, claro, que cuando tenemos una relación de pareja, lo que pasa es que si la persona con apego evitativo no sabe lidiar con ciertas emociones, claro, dependerá de la pareja que tenga. O sea, si la persona con apego evitativo tiene una pareja muy emocional, porque esto es la fuente de la mayoría de problemas que vemos. Y es que por una razón bastante sencilla y curiosa, todos buscamos en nuestra pareja aquello que no tenemos, ¿no? Que nos complementa, que nos hace sentir que podemos cambiar, que podemos mejorar, que nos atrae todo lo que nos gustaría tener o ser y no podemos. Entonces, a la persona con apego evitativo le atrae la persona emocional y a la persona emocional le atrae las personas más mentales o con un apego más evitativo, ¿verdad? Entonces, se dan este tipo de relaciones. Si la persona con apego evitativo que tiene digamos, un automatismo a autorregular sus emociones, está con una pareja muy emocional que le demanda mucho, esa demanda emocional, tanto positiva como negativa, da igual, ¿verdad? Esa demanda emocional lo que hace es mover mucho las emociones de alguien que acostumbra a gestionarlas para tenerlas calmadas. Entonces, en esa mover a esta persona, claro, depende de cuánto, no puede. No puede porque no lo ha hecho, o sea, no está acostumbrado o acostumbrada. Es demasiada emoción para gestionar. Sobre todo cuando una persona, porque aquí hay muchas cosas a tener en cuenta. Cuando una persona, por ejemplo, evitativa, ha aprendido a autogestionar sus emociones, claro, necesita tiempo. Es más difícil y es más lento, ¿verdad? Y a veces la manera de autogestionar una emoción es distraerla, ¿no? Para como mirar para otro sitio. Entonces, claro, tarda más. ¿Qué pasa? Que las personas más emocionales, más ansiosas, por llamarlo así, ¿verdad? Demandan mucho. La persona con apego evitativo no puede gestionar esa emoción e incluso si puede, necesita más tiempo o incluso si puede, necesita aislarse. La persona emocional, ¿qué hace? Claro, insiste porque necesita regular su emoción en conectando con este. Y claro, no le atiende, la persona insiste además en el momento en que la persona con apego evitativo todavía no ha procesado lo que ha sucedido anteriormente y se colapsa. Cuando se colapsa una persona con apego evitativo no es que no sienta una emoción, sino lo que hace realmente es coger esa emoción, llevársela por su propia cuenta y gestionarla como puede. Por eso se van y desaparecen y luego vuelven, por ejemplo, ¿no? O por eso se van a trabajar y vienen a las tantas de trabajar, o por eso quieres quedar algunas veces y no quieres quedar, porque están todavía tratando de regular esas emociones que evidentemente, si lo observamos bien, una forma de autorregulación emocional es mucho menos eficaz, ¿verdad?, que una forma de regulación emocional conectando con los demás, por la sencilla razón que las emociones nacen para conectar con los demás. Pero, evidentemente, tenemos que aprender a gestionarlas por nuestra cuenta. Y aquí está el problema, porque la persona emocional lo que está viendo es que ante un conflicto cada vez siente más emociones, cada vez se siente más, ¿verdad? Para el bien y para mal. O sea, si es porque está pasándolo mal, es porque hay un conflicto que tienen que resolver, o es porque están pasándolo bien y quiere tener mucha intimidad, quiere tener mucho contacto. O sea, quiere más. Y si no hay más, si no recibe, pues insiste. Y la otra persona, claro, hace justamente lo contrario. ¿Y qué parece? Parece que no siente, parece que no le afecta, parece que no le tenga emociones, parece que no le importe. Sí, claro que sí que le importa, y sí que tiene emociones, y sí que le afecta. En absoluto, tiene que ver con una psicopatía, para nada. Simplemente es una incapacidad de gestionar sus emociones conectando contigo, conectando con su pareja, conectando con los demás, ¿verdad? Entonces necesita apartarse, necesita irse para poder gestionarle. Y aquí es cuando hablamos siempre de cómo se puede solucionar los conflictos en una pareja de este tipo, si es que se puede, ¿verdad? Si damos un espacio, etcétera, etcétera, si la otra persona se va y luego vuelve respetuosamente, todo, que hablo en otros casos, ¿no? Lo importante es entender esto, porque
para nada no es es que no sientan. Y luego, otra cosa también es que cuando están en la relación, dice, bueno, entonces, ¿cómo es que una persona que no siente emociones tener una relación? No, sí que sienten emociones, repito. Lo que pasa es que hay que ver también los subtipos. Claro, no es lo mismo que tu pareja tenga un apego evitativo porque es, digamos, un apego evitativo esquizoide, que realmente muestra muy pocas emociones, ¿vale? Muy pocas, que luego otros casos cuando hablamos de otros subtipos, ¿verdad? Entonces, en general, tienen emociones y sienten emociones en la relación, como todo el mundo, y también te quieren o no te quieren, también se emocionan, también son felices, también se lo pasan bien, también les gusta la intimidad en otra medida o de otras formas, el sexo, todo. Es como que hay hay un punto donde ahí no llegan, pero por ahí, por encima de ese punto, sienten perfectamente, ¿no? E incluso mejor. O sea, muchas veces hablamos de personas con apego ansioso ambivalente que sienten muchas emociones, son muy emocionales, como que parece como que esto fuera superior, ¿no? Como si fuera mejor. Ojo, a ver, es que lo que es mejor es estar en medio, como he dicho antes. Lo que es mejor es poder oscilar entre ambos estilos de apego. No es tan bueno eso porque las personas, por ejemplo, y es para explicarme, no es que tenga que ser así, a veces lo es, pero es para que se entienda lo que voy a decir ahora. Las personas que son más emocionales, que tienen un apego más ansioso, etcétera, ven esta forma de sentir las emociones, sentir las relaciones, como más superficial, ¿verdad? Porque incluso a veces te lo encuentran, te dicen que seamos amigos o cosas de estas, ¿verdad? Parece que no quieren entrar en lo profundo de las emociones. Y claro, desde ahí es cierto, parece como una carencia. Pero ojo, es que también hay carencia en el otro lado. Hay personas en el otro lado con un apego ansioso que tienen una necesidad de intensidad en las relaciones, sienten mucho, mucho, pero se pierden también el sentir de forma superficial. No es nada malo sentir de forma superficial. Todos tenemos amigos y amigas y relaciones cordiales con personas que nos acompañan en la vida sin tener que tener tanta intensidad, ¿verdad? O sea, forma parte. O sea, no quiere decir que lo bueno de las emociones es lo más intenso, lo más profundo y lo otro no es bueno. Todo es bueno. Y lo que necesitamos aprender realmente todos es a movernos en ese espectro emocional, de lo más intenso a lo menos, ¿no? Porque una persona puede ser muy intensa y en algún momento también puede ser muy mental y no estar conectado con sus emociones y oscilar, ¿verdad? Porque así somos más eficaces para nosotros, para los demás y para nuestras relaciones. Es importante entenderlo. Simplemente es un desequilibrio. No es una carencia de emociones. Es simplemente la forma en que gestiona las emociones una persona. Y tan malo es, y tan tóxico para una relación puede ser. Una persona que está en un extremo de autorregulación, desde apego evitativo muy extremo, que no es capaz de regular sus emociones conectando con los demás, como he explicado antes, como una persona que está en el otro extremo con un apego ansioso ambivalente, que necesita constantemente conectar con los demás y no es capaz de regular sus emociones por su propia cuenta. Ambas cosas son malas, ambas cosas hacen sufrir y ambas cosas son tóxicas para una relación. Una forma que a mí me gusta a veces de explicar estas cosas es como si se hablaran dos idiomas diferentes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y sin pretender que tenga ningún otro significado nada más que el metafórico, ¿no? Si las personas emocionales, más emocionales, o la parte, digamos, de la expresión emocional sería como hablar chino, y la parte de la expresión más mental, menos emocional, sería como hablar japonés. El problema es que cuando dos personas están en una relación y hablan dos idiomas diferentes, no se entienden, no se entienden, porque es por ese extremo, o sea, quiero decir, por esa parte tan desequilibrada. Si la persona que está en aquel extremo que habla chino y no sabe nada de japonés, y la persona que está en el lado en el japonés habla japonés y no sabe nada de chino, no se entienden. Y se hablan y se quieren y lo intentan y no se entienden nunca. Y lo que yo quiero decir en esta metáfora es que lo que tenemos que aprender es estar en medio, en equilibrio, y hablar chino y hablar japonés. Y nos entenderemos con todo el mundo, nos entenderemos con nosotros mismos, los demás se entenderán con nosotros. Y si no, si nosotros
somos más de hablar japonés, aprendamos chino, aprendamos cómo son las emociones. Para eso está la información de la que disponemos hoy en día, como los vídeos y los terapeutas y los libros, y aprendamos, si somos japoneses, aprendamos chino, y si somos chinos, aprendamos japonés, y aprendamos a ser más completos, y así nos relacionaremos mejor. No es como, no hay que ver esto como dos equipos que tienen que ganar, ¿no? Como quien gana, ¿no? Uno contra otro, sino que es una falta de equilibrio, es una falta de comprensión siempre. Ahora, cuando no se puede hacer nada, cuando tú tienes una persona en uno de los extremos, tanto evitativo o ansioso, y esa persona no cambia, no puede cambiar o no quiere cambiar, etcétera, y no hay nada que hacer, evidentemente eso es una situación inaceptable, una relación tóxica de donde tenemos que salir. Y no es por nada, o sea, no tenemos que culpar a una persona porque no sabe o porque tuvo una infancia difícil o porque nadie le mostró cómo gestionar sus emociones de una manera o de otra. No podemos culparla, pero evidentemente lo que no vamos a hacer es sufrir por ello, ¿verdad? Ni hacer sufrir porque dice, bueno, mira, es que yo quiero mucho a esta persona, voy a sufrir en la relación, pero es que tampoco haces feliz a la otra persona. Lo que no se puede es aceptar una relación en la que se sufre porque dos personas no se entienden y no son capaces de vivir, digamos, en paz. No tiene sentido. Eso es una cosa que tenemos que ver y ya está. Se puede arreglar, se puede aprender, se puede cambiar, pues se hace. Que no, pues evidentemente hay que mirar de salir de ahí, porque la vida se nos pasa a veces en estas relaciones en las que no somos capaces de avanzar, no somos capaces de ver que se puede avanzar y no somos capaces de ver que si no se puede avanzar, pues hay que dejarlo correr, que la vida sigue y todo se supera.